Y ya para terminar el bloque de experiencias con asociaciones público-privadas en el sector salud, dejo con ustedes al MBA Miguel Donovan, él es director regional de Latinoamérica de Curry Brown, y su tema, nuevos retos en la estructuración de APPs en salud, la que hemos aprendido en 10 años. Un aplauso para recibirlo. Bueno, pues buenas tardes. Esperemos no quitarles mucho tiempo antes de la comida. Creo que aquí comen más temprano, entonces si los meseros quieren ir pasando los canapés, porque vamos a estar un ratito aquí. Primero quiero agradecer mucho a Salud, a la doctora Bafigo, por invitarnos. Quiero abrir con un pequeño comentario. Ayer que nos invitaron al Ballet Folclórico, al Gran Teatro Nacional, no había tenido la oportunidad de asistir. Debería ser algo obligado cuando entras a Perú. Cuando te ponen tu sello, deben de darte un boleto para asistir a ese espectáculo realmente maravilloso. Y nosotros teniendo el ballet folclórico que se hace también en México, pero fue un espectáculo ayer increíble. La verdad, muchos de los países vecinos deben estar muy celosos, bastante celosos por ese espectáculo, así que pues felicidades. Y precisamente como ese espectáculo es único, pues también las APPs en los países siguen y son únicos. Si vemos en el marco general en dónde están los modelos de APP en el mundo, tenemos que hay dos sectores que los liderean principalmente. Tenemos el sector transporte, cuyas APPs pues no son otra cosa más que el modelo tradicional de concesiones, las carreteras, los puentes, los pasos a desnivel, túneles, viaductos elevados y cualquier otra concesión, inclusive la portuaria, la aeroportuaria entra dentro de este sector. Y el segundo más importante es precisamente el tema de salud. ¿Y por qué el tema de salud es importante para el caso de las asociaciones público-privadas? Pues por dos cosas muy importantes. La primera, porque nunca el gobierno hace las cosas solo. Nunca las hace solo. El gobierno no construye, el gobierno no tiene una constructora, el gobierno no tiene una proveedora de hemodiálisis, no tiene una farmacéutica, no tiene una proveedora de insumos, no tiene una proveedora de líneas, no fabrica tomógrafos, todo lo tiene que tercerizar. Y esa tercerización lo que hace el APP es simplemente darle un marco institucional para poderlo establecer. ¿Qué ha pasado con los APPs en el mundo y principalmente en Latinoamérica? Según el Infrascope y el Economy Intelligence Unit, tenemos que Perú junto con Brasil, Colombia, Chile y México forman parte de este selecto grupo de países con, digamos, un mercado desarrollado en APPs. Esto básicamente refiere al marco legal para atención de inversiones y al marco institucional para proteger los pagos o proteger las inversiones de los desarrolladores. Pero si hiciéramos el mismo símil de la madurez de explotación del modelo, y es decir, cómo los modelos de APPs funcionan directamente en las instalaciones de salud, cómo esas APPs y esos contratos o esas transacciones multianuales funcionan realmente en los institutos, pues yo diría que apenas estamos en un mercado bastante naciente, sino que bastante precario. Porque se ha sofisticado muchísimo la parte financiera, se ha sofisticado muchísimo la parte legal, inclusive la parte contractual, pero el trabajo al interior de las dependencias, la institucionalidad, la memoria institucional, la labor de trabajo con el personal al interior, independientemente si es bata blanca, bata gris, bata morada, bata del color que quieran, esos modelos de gestión no han sido adoptados y aceptados por la mayoría de los institutos. Veamos obviamente en el caso de las APPs también lo que comentaba el economista hace un momento, pues están estos proyectos importantes, el cual Salud aquí, a diferencia de los otros sectores, es de los más pequeños. Solo el 6% de los proyectos que están ahorita digamos, en la cartera de visión están en salud. Y esto es un reto muy importante, lo que recomendábamos para el nuevo gobierno y la nueva realidad en el Perú. Se tiene por fuerza que institucionalizar el modelo, independientemente de que se haga por parcialidad o dividir, digamos, el sector. ¿Ya se paró esto? Ok. Se tenga que dividir por construcción, por operación, por bata gris, por bata blanca, bata amarilla, la que gusten. El modelo tiene que estar completamente integrado dentro de la operatividad de
eSalud, del MINSA y de cualquier otra dependencia de la administración pública peruana que quiera desarrollar participación público-privada. Este es un poco lo que ha pasado en los últimos 10 años en México. México empezó más o menos a la par junto con Brasil con las leyes y digamos que con una visión importante, esa no repetir los errores, por ejemplo, del modelo español, no repetir, por ejemplo, algunas mejoras o las redacciones del primer modelo de PFI en el Reino Unido y intentar seleccionar un modelo único para México y Latinoamérica. Empezamos obviamente haciéndolo un poco más sencillo, como empezó también el modelo chileno, que es solamente construcción y en otro contrato por separado equipamiento. Nosotros dimos un paso principal, dijimos vamos a juntarlos en el mismo contrato, pero solo por la primera suministro de equipo, es decir, solo por los primeros 5 años. Después fue evolucionando a Ciudad Victoria, Iztapaluca, y llegamos precisamente al primer hospital subnacional, que es el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango. Aquí ya involucrábamos un poco más de servicios de los que se tenían en la primera experiencia federal, y precisamente el laboratorio subnacional lo que permitió es ser mucho más agresivo en términos de los servicios que podían exigirle al sector privado. Este tiene un timer bastante sensible. Actualmente llevamos prácticamente 6 en operación, al menos en México, hay otros 7 en procesos, en proyectos. Digamos que el universo son ahorita más o menos unos 14, 15 proyectos de hospitales. Casi todos se han estado centrando y se van a centrar en segundo nivel, con obviamente atendiendo a la política de fortalecer primero la atención primaria y desconcentrar la atención en el segundo nivel. El que está encabezando ahorita los procesos son el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad Social para los Servicios de los Trabajadores del Estado, que es el ISSSTE. El ISSSTE empezó con el hospital del Gonzalo Castañeda, que digamos tuvo algunos problemas para precisamente los riesgos de financiamiento, y actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social lanzó el Hospital General de Bahía de Banderas y se esperan al menos estos 3 más en el Instituto Mexicano del Seguro Social y uno más en el ISSSTE, que es el hospital en Tabasco. Ahora, ¿qué tienen en común todos estos contratos? Pues sí tienen muchísimos indicadores y sí tienen una estructura bastante compleja de cómo se va a estructurar el proyecto. Pero, ¿por qué se tiene que gestionar una estructura tan compleja o por qué el contrato tiene que ser tan robusto? Hay libros que llevan 2000 años escritos y hoy todavía la gente debate cómo lo tienen que interpretarlos. Imagínense un contrato a 25 años con tantos servicios. Pues todos los días la gente se pregunta cómo los tiene que interpretar y cómo los tiene que aplicar. Precisamente la estructura lo que hace es buscar minimizar el primer riesgo que se encuentra en las APPs en esta etapa. Y ya hablaron de muchas otras etapas y de todo lo que pasa en las demás, pero nos tenemos que concentrarnos en 2 cosas, que es por cómo se fortalece la capacidad del servicio y cómo se alcanza una excelencia operativa mediante estos esquemas. Y aquí viene el primer riesgo que queremos platicar el día de hoy, que es la asimetría de información. Tenemos un serio problema en estos modelos de asimetría de la información. Es decir, la institución de salud cree saber lo que quiere, el planeador de salud de la institución cree saber más o menos medir cuánto es lo que va a necesitar, y el sector privado cree que más o menos puede hacer lo que le están pidiendo en esa transacción. Y eso obviamente hace que muchas de las definiciones y esas decisiones entre los 2 aspectos generen bastante problemática. Tenemos unos componentes de selección adversa, que es decir, ¿qué busco en ese concursante? Y ya vemos que a veces los concursantes, un poco como en un beauty contest, la señorita está muy bonita, camina muy bien, baile regional muy bien, pero si le preguntan la capital de su país, ni siquiera sabe de qué país es. Eso a veces pasa con los proveedores.
Pasan los concursos de belleza, presentan todas las experiencias, traen miles de camas de hospitalización, millones de metros cuadrados de construcción, miles de laboratorios, y el primer día, el primer mes, las sanciones son el 70% de su pago. Pues entonces algo pasó en ese proceso de selección. Algo pasó en las especificaciones y algo pasó con esa operación. Entonces, es precisamente algo que en este tipo de estructuraciones el cuidado especial es precisamente en mitigar esos riesgos de asimetría en la información. El segundo es el riesgo moral, que para las instituciones de salud era una fundamental preocupación. Teníamos el caso precisamente en uno de los hospitales que se platicaban hace rato, en el cual hubo un evento, ese evento generaba una sanción, digamos, mínima por efectos del indicador. Vamos a suponer se perdió por unos minutos un menor. Ni siquiera se lo robaron, se perdió un menor. Ese menor se perdió y la sanción, digamos, por la falla de seguridad en el área neonatal eran $200. Vamos a suponer. Pero cuando salió, la madre, obviamente preocupada, va y habla con los medios, me robaron a mi hijo. ¿Cuánto creen que cuesta en el daño moral de la institución decirle, se están robando a los niños? O la segunda, se están robando a los niños en los hospitales privatizados del instituto. Entonces, esas consideraciones de daño moral son algunas de las preocupaciones en asimetría de la información y estos riesgos en la estructuración de APPs que pasa todos los días cuando estás en el día a día en los hospitales en el interior. Otra es la ventaja de la observación directa. Es decir, alguno de los agentes va a tener una ventaja respecto al principal al observar durante los procesos de implementación del proyecto. ¿Y esto qué quiere decir? Se tienen que fortalecer los ojos de terceros y se tienen que fortalecer las funciones de supervisión y control del proyecto. Hay un tema muy importante. En México se llamaba antes la Contraloría, se llamaba la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Y hacía mucha Contraloría, pero muy poco desarrollo administrativo. No puedes dar Contraloría, no puedes dar auditoría, no puedes sancionar si no das las herramientas administrativas de apoyo para mejorar y gestionar mejor esos procesos. Eso es algo que estos contratos intentan implementar dentro de las autoridades de gestión. ¿Por qué? Porque el órgano de auditoría, el órgano de control, tanto el institucional como el que los contratos traen como de manera adjunta, tienen que orientarse al mejor proceso del contrato. ¿Cómo se reducen estos riesgos? Pues obviamente con estándares, con requisitos y con penas de carácter legal. Me dicen que me quedan 5 minutos, así es que vamos un poquito más. ¿Cuáles son otros de los retos que queremos hacer precisamente hincapié el día de hoy? Estos que vemos son la experiencia reportada en los hospitales que hemos estado gestionando con una investigación que hicimos junto con la Universidad de Duke y la memoria institucional que hemos gestionado alrededor de casi 15 años en hospitales, tanto en Europa como en México y Latinoamérica. Tenemos obviamente un proceso de resistencia al cambio. Como les decía, este es un matrimonio arreglado. Esto quiere decir que no muchos de los actores internos dentro de los procesos están precisamente comunicados y entendidos de cómo es el proceso al interior de sus hospitales. Tenemos, por ejemplo, que ha habido adaptación del modelo de instituto de requerimientos de servicio, la adaptación a la nueva cultura laboral. Por ejemplo, no era lo mismo tener para un director de servicios o el director médico controlar sus servicios generales y si tenía una falla, pues le hablaba a su gerente de mantenimiento, el gerente de mantenimiento decía, sí jefe, cómo no, ahorita voy a la tienda, le compro el foco y se lo cambio. Ahora, él no puede hacer eso, él tiene que hablar a un call center, le tienen que dar un ticket, él tiene que ubicar dónde está la falla tiene un tiempo de respuesta, ese tiempo de respuesta se verifica, arregla la falla, levanta el ticket y el señor arregla la falla. Van a decir, qué flojera. Pues sí, puede ser un protocolo bastante tedioso, pero en una de las visitas, uno de los directores de
digamos, los meros patrones, los viceministros y esos que van a las visitas, preguntó, oiga, ese foco que está ahí, está fundido, ¿cada cuánto lo van a cambiar? Le decía, muy molesto el director, se tardan horrores, se tardan 3 días. Dice, ¿cómo? ¿Se tardan 3 días en cambiarle un foco? Sí, 3 días. Le dice, pues mire, en mi oficina también tengo un foco fundido. Y el foco fundido lleva 3 meses. ¿Y sabe quién lo cambió? Yo, porque me harté que el foco estuviera fundido. Entonces, el tipo de problemas que usted dice que lo arregla en 3 días, es algo que precisamente yo quiero tener ahora en mis hospitales. Saber que ahora alguien, si no me cambia el foco, en 3 días tiene una sanción, tiene un mecanismo de solución y tiene una sanción en caso de que no lo haga. Entonces, ese es el tipo de problemáticas que en los procesos de cambio, los procesos de nueva gestión en los hospitales pasan todos los días. Voy con uno muy importante que era el que, con este ya termino porque ya los veo con cara de hambre, la memoria institucional. Con cada cambio de administración, con cada cambio de director, con cada cambio de administrador en el contrato, es necesaria generar una memoria institucional. ¿Por qué? Porque como decían hace rato, te da el síndrome de Estocolmo. Pues no te debería dar el síndrome de Estocolmo, sino y solo si el proceso de aprendizaje operacional se dio. Es decir, tienes que estar administrando y tienes que estar cuidando todos los procesos en los cuales esas gestiones de soluciones, esas cuestiones de mantenimiento, esa aplicación del contrato se transmiten no nada más al director en turno del hospital o al jefe de gestión en turno, sino a una memoria institucional de manuales, de procedimientos, de protocolos que van ligados a la actuación clínica, en la cual todas esas mejoras se van administrando. ¿Por qué? Porque puede llegar el caso de que la siguiente APP va a ser completamente distinta a la anterior. ¿Por qué? Porque no es las mismas personas, no es la misma ubicación geográfica, a veces no es ni la misma morbilidad, a veces no es el mismo sitio. Entonces, esas memorias, esa base institucional hace que para que las APP sean productivas y que las APP realmente tengan el valor por dinero a la cual la metodología de cada país aspira, y que genere beneficios en la calidad, en el largo plazo de sus instalaciones se pueda desarrollar. Bueno, pues yo con esto termino porque ya me está viendo bastante mal. Cualquier duda o preguntas, estamos a sus órdenes. Estamos aquí ahorita con el niño de San Borja y entonces estamos muy contentos de cumplir ya 1 año en operaciones en el Perú, así que gracias. Muchas gracias, doctor Donovan.